información, muchas gracias por su sintonía, su preferencia. Vamos ahora a hablar de la lectura y de un importante proyecto de ley que justamente va en esa línea de trabajo que contempla un mecanismo para facilitar financiamiento a nuevos valores, entendemos. Para ello tenemos en estudio, vamos a presentar a nuestro invitado, al director del libro y la lectura del Ministerio de Cultura, Ezio Neira. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ezio, y explicarnos un poquito de qué va este proyecto, esa propuesta legislativa. Mira, es un proyecto de ley que hemos venido trabajando hace ya más de un año, más o menos desde noviembre del año 16, y ha sido un trabajo hecho participativamente, en primer lugar en un grupo de trabajo donde estaba, por supuesto, el Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional, Cámara Peruana del Libro y editores independientes del Perú. Pero que además ha sido un trabajo que ha sido convalidado, ha sido siendo convalidado con diferentes actores del libro de la lectura a nivel nacional, gracias por supuesto a la tecnología que nos permite pues tener reuniones virtuales con personas en todo el país. El análisis que tenemos nosotros es que la actual ley del libro, la ley que todavía está vigente, la ley 28086, es una ley que quizá tenga la mirada demasiado puesta en la industria editorial, pero que quizás se olvida o no toma en consideración o no le da el protagonismo debido a otros actores igualmente importantes del mundo del libro y la lectura, como por ejemplo los creadores, ¿no es cierto? O sea, los escritores son finalmente el origen de los libros, de una industria, ¿no es cierto? Y de una industria. Sin todo, escritores claro. no hay industria. Exacto. Porque es ahí donde se originan los contenidos que luego pasan a la industria editorial. Entonces yo diría, en líneas muy generales, que es una propuesta de ley que, a diferencia de la ley vigente, sí que presta atención a las particularidades de los diferentes actores del libro y la lectura, y que además también tiene un componente bastante más fuerte que la ley actual en cuanto al tema que tiene que ver más directamente con el fomento de la lectura en el Perú. Bueno, en cuanto a esta iniciativa, tiene ya un presupuesto de este año que, bueno, entendemos que el presupuesto de cultura no es tan alentador como quisiéramos, pero ¿ya estaría destinado ese dinero? ¿Cómo se viene manejando? Correcto. Este año, ya por la ley de presupuesto del 2018, se han aprobado 4.000 UITs, justamente para que sean destinadas a concursos para la producción, para la creación en las diferentes industrias culturales. De esas 4.000 UITs, 3.000 UITs irán para el audiovisual, el cine y el audiovisual, y 1.000 UITs para el resto de las industrias culturales. Es decir, estamos hablando de alrededor de 4 millones de soles que ya en los próximos meses se lanzarán y se publicarán los concursos con las diferentes bases. Allí es importante también saber que lo que se ha hecho, por lo menos en cuanto al libro, lo que venimos trabajando en cuanto al libro, es haber dividido los concursos en dos grandes líneas. Una que tiene que ver con lo relacionado con la producción del libro, dentro del cual, de ese eje también se encuentra el autor, por cierto, es decir, va a haber premios también para la creación. Y en segundo lugar, el segundo gran eje de estos premios es el que tiene que ver con el fomento de la lectura. Entonces va a ser que viene de la línea con esta política nacional que se busca de libro también. Así es que en realidad estamos trabajando varios procesos normativos al mismo tiempo, ¿no? O sea, lo de la ley del presupuesto es una ley que ha sido aprobada de manera ya se tiene lista. Digamos, paralela, si se quiere, a los procesos normativos que venimos trabajando. Y los procesos en los que estamos involucrados son, por un lado, la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, en donde también hay una serie de lineamientos referidos a ese tipo de apoyos, y por otro lado, la Ley de Fomento de la Lectura, el libro y los creadores y los autores, ¿no? Entonces, ahí en la ley también proponemos contemplar la dotación de un presupuesto específico para este tipo de concursos, pero también para un futuro plan nacional en estos temas. Bueno, un poco como que estamos contrarreloj de alguna u otra manera, ¿no? Los beneficios tributarios vencen ahora en octubre. Correcto. Y el año pasado fue un año alentador en cuanto al fomento de la lectura, ¿no? Hablamos de la Ley General de Biblioteca, del retorno del Premio Nacional de Literatura. ¿Cuáles son los retos que se tienen en ese sentido? Sabemos que se está trabajando también ferias importantes como la Independiente, por ejemplo, que ya ha abierto convocatorias. Así es, y que cierra, por cierto, el 28 de febrero. Ya en 2 semanas los editores tienen tiempo hasta entonces para presentar sus convocatorias. Y yo comparto contigo, o sea, sí creo que estamos en una coyuntura favorable. Favorable si la comparamos con nuestra propia historia, ¿no? Porque ya si nos ponemos a compararnos
con las realidades en estos temas de otros países que no están muy lejanos tampoco, a Chile, Colombia, México, Argentina. Vamos a ser invitados estados también, ¿no? que además, estados que invierten pues realmente recursos importantes para estos temas, pero comparativamente con nuestra propia historia sí me da la impresión de que estamos en un momento favorable para estos temas. Y desde el lado de la dirección del libro, por lo menos en todo lo que tiene que ver con el fomento de la lectura, estamos prontos a hacer un anuncio importante que tiene que ver con un programa de fomento de lectura para la primera infancia, que es algo que yo considero puede llegar a ser realmente revolucionario de alguna forma, en la medida en que muchas investigaciones señalan pues que cuando un hábito lector empieza a formarse desde muy temprana edad, es más difícil que este niño, esta niña, pierda el hábito cuando se convierte en un joven o un adulto, ¿no? Entonces yo creo que ese programa, del que todavía no puedo dar muchos detalles, pero que pronto lo haremos, sí que puede ser un parteaguas, digamos, en cuanto a las cifras de hábito de lectura que no en son el país. muy favorables, que no son muy ¿no? favorables tampoco, ¿no? Así Bueno, es. también cuando hablamos un poco del fomento de la lectura, es un trabajo articulado, ¿no? Tanto del Ministerio de Cultura, bueno, en este caso del Congreso, en cuanto a lo que se viene, que es la nueva ley de cine, que esperemos se pueda llegar al mes de octubre, y también de los gobiernos regionales, ¿no? Es favorable también el ministro de Cultura, quien tenía la dirección de la Biblioteca Nacional. Estaba haciendo un mapeo, ¿no? De cuáles son las necesidades en cuanto a las regiones, en cuanto a las bibliotecas públicas. En ese trabajo, en esa línea de trabajo, ¿qué es lo que se espera de repente para este año? Mira, o sea, tú has dado en un punto clave, ¿no? Y es que para que realmente haya un cambio significativo en estos temas del acceso al libro, de crear un hábito de lectura mayor, es, ni siquiera diría importante, es fundamental, es absolutamente necesario que los gobiernos regionales, los gobiernos locales se involucren más en estas labores, ¿no? O sea, más o menos nosotros calculamos que existen apenas unas 900 bibliotecas públicas en el país. Más o menos se calcula también que existirían alrededor de unas 1000 bibliotecas escolares de un universo de alrededor de 90.000 centros educativos a nivel nacional. Entonces la brecha todavía es muy grande, ¿no? Entonces, de hecho, la propuesta normativa que hemos trabajado, la nueva ley del libro que pronto estaremos ya socializando, contempla un trabajo articulado entre las tres instituciones que sobre todo tenemos que ver más con estos temas, es decir, Biblioteca Nacional, Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura, pero teniendo en consideración muy estrechamente a los gobiernos regionales y locales, que, es mi parecer, deberían pues jugarse plenamente, digamos, la batalla por estos temas, porque, digamos, en mi experiencia en este cargo he podido viajar a muchísimos departamentos, muchas provincias, distritos, y la verdad es que la situación de las bibliotecas públicas en el país pues es muy mala, ¿no? O sea, por decirlo en líneas muy generales. Por supuesto, hoy día, por ejemplo, en la mañana he tenido oportunidad de estar en la biblioteca de La Molina, que ha sido una experiencia fabulosa, ¿no? O sea, les decía a los funcionarios de La Molina esta mañana la sorpresa que me generaba visitar una biblioteca pública de tan alta calidad, de tan alto nivel, y es una municipalidad relativamente joven, ha cumplido apenas unos 50 años. Y que tienen ese interés, ¿no? Y también pero para eso se requiere alcaldes y autoridades que realmente apuesten por estos temas. Y en esa línea de trabajo, porque es contradictorio, ¿no? Vemos con mucha alegría las diversas ferias de libro desinteresadas, hay gente que quiere, hay una demanda, pero es una tara no encontrar esos espacios. De acuerdo, porque además mi opinión es que es verdad que los libros en las librerías algunas veces son caros. Es verdad que los libros importados suelen ser aún más caros que los libros producidos por los editores locales. Pero ahí justamente para aquellas personas que por su situación económica no pueden acceder a estos libros, ahí debería estar la biblioteca pública para satisfacer esta demanda, ¿no es cierto? Una biblioteca pública con catálogos actualizados, con buenos servicios bibliotecarios, que puedan dar esta y oferta, donde ¿no? puedan justamente brindar esta oferta, sobre todo para aquellos ciudadanos que no pueden acceder por situaciones económicas a los libros en el circuito comercial. Hablando un poquito del tiempo nos gana esta democratización de los libros, dar este acceso. Hay un interesante programa que se vino manejando el año pasado, Ministerio de Cultura, la libertad de la palabra, ¿no? Que llegaron a distintos penales. Sí. ¿Qué se espera para ese 2018? Este año continuaremos, de hecho ese programa no solamente continuará, sino que escalará aún a más departamentos. El año pasado estuvimos en 5 departamentos, este año la idea es llegar a 12 departamentos, de tal forma que yo creo que este año debería ser el año, digamos, en que la libertad de la palabra se consolide aún más,
con miras a que el año 19 lleguemos pues a más departamentos aún, hasta que en algún momento podamos estar en todos los penales del país, ojalá. Bueno, y además también mejorar las cifras, ¿no? También, para este 2018. Así es. ¿Qué es la idea? Bueno, Esa es la idea. Muchísimas gracias por esos detalles y esperamos tener pronto este programa, pues este proyecto para el fomento de la lectura en los niños. Ezio Neira, director del libro y la lectura del Ministerio de Cultura. Con esto nos vamos. Gracias por su compañía y viene Rodrigo Morales y los deportes.